amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy tengo el juego Lorenzo il Magnifico en su edición española de DMZ. Este juego ha sido creado por los artífices de esos grandes euros de la humanidad, como son Marco Polo, los viajes de Marco Polo, Gran Austria Hotel y Zolkin, que creo que para mí personalmente está por encima, un pasito por encima de los demás. Bien, pues Lorenzo el Magnífico, como no podría ser de otra manera, es un juego que va hasta 4 jugadores. Es un juego que yo creo que tiene su estilo propio y creo que, bueno, luego hablaremos más detenidamente, pero creo que tampoco es bueno o recomendable compararlo con los otros 3 juegos anteriores de estos diseñadores. No sé si son los mismos, creo que hay uno metido, uno en concreto que sí, otros 2 que no, pero bueno, al fin y al cabo lo vais a reconocer porque utiliza la misma iconografía que sus juegos anteriores, o sea que si tenéis el Gran Austria Hotel, por ejemplo, vais a reconocer ya casi la manera de jugar a bote pronto, de manera a golpe de vista. Hay unos españoles que han sacado una versión no oficial también para jugar en solitario, así que podréis tener esa opción. Así que vamos con Lorenzo el Magnífico. Vamos a ver cómo funciona un juego que ya os adelanto que principalmente va a ser de combos de cartas. Al lío. Lorenzo el Magnífico se divide en 3 periodos y cada uno de esos periodos a su vez tiene otros 2 periodos, es decir, el juego consta de 6 rondas y en cada una de esas rondas vamos a tener en primer lugar el despliegue, luego las acciones, informar al Vaticano y por último final de ronda. En la fase A, que es la de despliegue, lo que haremos es rellenar todos estos huecos para cartas que hay, las 4 filas, y lo haremos desde abajo hacia arriba. De esta manera, en cada una de estas columnas, de estas torres, va a salir 4 por 6, 24 cartas. A continuación, el primer jugador coge los 3 dados, los lanza y los coloca cada uno en su color correspondiente. Con esto terminaría la fase de despliegue. Para realizar las acciones en este juego vamos a utilizar los familiares. Cada jugador dispone de estos cilindros, 4 cilindros, 3 de su color y uno de un color neutro, con los que va a poder realizar las acciones. Para realizarlas tenemos que fijarnos en la tirada de dados de la ronda correspondiente en la que estamos, para saber que si utilizamos nuestro familiar con la pegatina blanca, quiere decir que utilizaremos ese 1 al hacer esta acción. Si vamos con nuestro familiar naranja, utilizaremos el 3 para realizar esta acción. Si vamos con el negro, utilizaremos el 6. E independientemente de las tiradas de los dados, si vamos con el incoloro, siempre va a tener una puntuación por defecto de 0. Además de todo esto, también tenemos los sirvientes, que son estas piezas de color morado, con las cuales vamos a poder incrementar el valor de nuestra acción. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar el familiar naranja, es decir, vamos con un 3, podemos gastar, devolver a la reserva 2 sirvientes para que ya sume 5 y podemos hacer una acción de valor 5 o inferior. Lo mismo podríamos hacer con el 6, porque en este juego hay una acción en concreto que requiere de un valor de 7. Evidentemente con el dado no podemos llegar a 6, así que lo que hacemos es a 7, así que lo que hacemos es gastar un sirviente para que al ir con el familiar que corresponde al color negro y ese sirviente podamos llegar al número 7. En el caso de que no lleguemos al número que nos pide la acción, no podemos hacer la acción. Y además, sí que también es importante saber que si queremos hacer una acción con valor 4,
podríamos, por ejemplo, utilizar el familiar negro, ya que podemos hacer la del mismo valor o todas las inferiores. Es decir, con este dado negro, con este familiar negro, podríamos hacer cualquier acción de 1 a 6. Una de las acciones posibles que podemos hacer es conseguir cartas de desarrollo que están en las torres, en cualquiera de las 4 torres. Para ello deberemos de colocar un familiar para hacer la acción. Hay algunos sitios que no tienen bonus y otros que sí que tienen bonus inmediatos. Donde veáis un rayito siempre va a ser un premio inmediato que os da el juego. Por ejemplo, siguiendo con la misma situación anterior donde el dado naranja era un 3, podríamos ir con nuestro familiar naranja aquí, que requiere un 3, para poder conseguir esta carta que, si os fijáis, tiene como bonus inmediato 2 avances en el track militar y un sirviente. Estas cartas son las de territorio y son las únicas que no tienen coste, porque si os fijáis, arriba a la izquierda es donde viene situado el coste aquí en las cartas azules o aquí en las cartas amarillas. Ese es el coste que deberíamos de pagar al adquirir la carta, cosa que en los territorios no ocurre porque no tiene ningún coste. Esto sería un ejemplo de cómo conseguir una carta de territorio. Si nos vamos con otro ejemplo a la zona de arriba, en vez de ir con un 3 vamos a ir con un 6 porque el dado negro era un 6, vamos con el familiar negro, podríamos coger esta carta de aquí que nos requiere un valor 5. Al hacerlo, inmediatamente ganamos esta madera. Ganaríamos una madera que incluso podemos usar para el propio coste de la carta en el caso de que la tuviera, que no es el caso. Pero es importante saber que los bonus que se consiguen en estas posiciones se pueden utilizar como pago para la carta. Pues aquí podríamos conseguir esta carta ya que hemos ido con un dado de valor 6, que evidentemente nos sobra porque nos requiere el valor 5. Entramos en detalle con las cartas de territorio. A medida que ganemos las cartas de territorio, las colocaremos de izquierda a derecha en nuestro tablero de jugador. Lo más importante que hay que saber es que las 2 primeras no tienen ningún tipo de requerimiento a la hora de colocarlas, pero a partir de la tercera vamos a tener que llegar a un cierto punto en el track militar. Por ejemplo, para llegar y poder colocar una tercera carta aquí, deberemos de estar mínimo en la posición 3 del track militar. Para colocar una cuarta, mínimo en la posición 7, aquí en la posición 12 y aquí en la posición 18. Y esto que tenemos aquí son los puntos que ganaríamos al final de la partida en el caso de tenerlo todo completo. Es decir, si acabáramos la partida de esta manera, pues ganaríamos 4 puntos de victoria. Las cartas amarillas son los edificios y también se colocan en el tablero del jugador en la parte superior. El coste que deberemos de pagar para coger la carta, para comprarla, siempre es en recursos: madera, piedra, monedas, y lo iremos colocando también en la parte superior. Al contrario que los territorios, no tienen ningún requerimiento para colocarla porque ya tiene un valor al ganar la carta. Sí que es importante saber que la parte de abajo de las cartas de edificio son lo que nos va a hacer ganar, si realizamos la acción de producción, todo lo que nos ponga abajo, las acciones permanentes que se activarán con la acción de producción que está en el tablero central. Sin embargo, las cartas de terreno no están relacionadas con la acción de producción, sino con la de cosecha. De ahí el distintivo del engranaje para la producción y el hacha para la cosecha. Cuando hagamos la acción de cosechar en el tablero principal, lo que haremos será activar también determinadas cartas que nos darán los recursos que se muestran en ellas. Las cartas azules son las de personaje y se colocan a la derecha del tablero en la parte inferior. Estas cartas ofrecen ventajas permanentes a lo largo de la partida. Por ejemplo, en este caso, cada vez que compremos una carta morada, vamos a tener un +2 en esa acción.
Como digo, iremos colocándolas en la parte derecha. Esta, por ejemplo, nos daría un +2 a la acción de producción. Recordad que tenéis aquí abajo del tablero un recordatorio que al final de la partida también ganaréis puntos en base al número de cartas azules que tenéis en vuestro tablero personal, a la derecha. Y ya digo que no se pueden tener más de 6 cartas de cada uno de los colores. Es decir, máximo podríamos conseguir 36 cartas. 24 cartas, 6 por 4, 24, sería el máximo que se puede tener en el juego. Por último tenemos las cartas moradas, que son las de empresa. Para conseguirlas tendremos que pagar o bien monedas, como sucedía con las cartas de personaje, o bien puntos del track militar. Lo que nos da estas cartas, que se colocan aquí, son puntos de victoria para el final de la partida, y también tienen su parte de ganancia inmediata en el caso de que la haya, con su rayito al lado. Recordad, donde veáis rayo, ganancia inmediata. En este caso avanzaríamos 5 puntos en el track militar, y al final de la partida ganaríamos 4 puntos de victoria. Aquí tenemos otra carta con la que o bien pagamos recursos o bien deberíamos de llegar al número 4 del track militar y quitarnos 2 para poder conseguir esta carta. Si lo hacemos, la colocaríamos aquí y nos otorga un punto de victoria al final de la partida, y además inmediatamente avanzamos 3 en el track de la iglesia. Con esto estaría explicado los 4 tipos de cartas. Recuerdo, máximo 6 cartas de cada color, es decir, 24. Y además también tenemos que saber que si vamos a realizar una acción de compra de cartas en la torre, puede suceder lo siguiente. Hay 2 cosas importantes a la hora de hacer una acción en las torres. La primera, si en una torre ya hay una pieza de otro jugador y queremos comprar una carta de esa torre, como sería este caso de aquí, deberemos de pagar a la banca 3 monedas. Además de esto, que ocurrirá siempre que haya otro jugador en la torre donde vamos a comprar, como también tenemos otra restricción, que es que no se puede colocar 2 piezas del mismo jugador en la misma torre, es decir, esto no se podría hacer. El único caso en el que es posible es si utilizamos nuestro familiar incoloro. En este caso sí que podríamos volver otra vez a esta torre de color azul y comprar otra carta, primero pagando 3 a la banca porque ya hay un jugador, y aunque ya estemos nosotros, al ser incolora sí que lo podríamos hacer. Vamos a explicar ahora las acciones que están en toda esta zona de abajo del tablero. La primera va a ser la acción del engranaje, que es la de producción. Aquí hay una zona y aquí hay otra zona. En esta zona solamente puede ir un jugador, y en esta zona pueden ir todos los jugadores que quieran. La diferencia es, tanto en la acción de producción como en la de cosecha, que aquí estos 2 lugares son solamente para un jugador, y que aquí, aunque sea para varios, vamos a tener una penalización de -3 al valor del dado con el que vayamos. Por ejemplo, si vamos con el dado negro, que es un 6, familiar negro, y lo colocamos aquí, iríamos con un dado de valor 6. Pero si lo colocamos aquí porque este ya está ocupado, se restaría este -3 y nos quedaríamos con un 3. Evidentemente siempre se pueden utilizar los sirvientes para que el resultado final sea el que nosotros queramos. La acción de producción es muy sencilla. Al ejecutarla, mínimo con valor 1, lo que hacemos es ganar, o mejor dicho, ejecutamos todos los efectos permanentes al que llegue nuestra puntuación. Es decir, el ejemplo, la zona base con la que siempre empezamos todos, que es esta de aquí, nos haría ganar un punto en el track militar y 2 monedas. Porque siempre vamos a ir con un 1.
ya que es lo que nos requiere la acción. Imaginaros que hemos ido con un 6. Al ir con un 6, evidentemente activamos todos, ya que esto es un 2, el 6 lo supera, y esto es un 6, que también, al igualarlo, lo activa. Es decir, vamos a activar toda esta parte que hay aquí. Ganamos esto, también tenemos derecho a pagar una moneda para ganar un punto en la iglesia, y también ganaremos un punto por cada carta morada que tengamos. Esto es la acción de producción. En el caso de que fuéramos aquí, en vez de ir con un 6, restaremos este 3 y nos quedaríamos en 3. Solo ejecutaríamos el 1 y el 2, ya que a la de 6 no llegamos. Es decir, solo ganaríamos esta parte de aquí y esta parte de aquí. Con la cosecha, que es lo de abajo, es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de activar la parte de arriba, activamos las cartas verdes y esta parte de abajo de aquí. En este caso, hacer la acción de cosecha con un 6 sería ganar una madera, una piedra, un sirviente, y además podremos activar las 4 cartas de territorio que tenemos, ganando los correspondientes recursos que ahí nos muestran. Si lo hiciéramos con el -3, solamente podríamos activar hasta 3, es decir, activaríamos esto de aquí, el 6 no lo activaríamos, el 2 sí, el 5 no, y el 3 sí. Es decir, solo ganaríamos esto, la madera, la moneda y el sirviente. Como digo, siempre podemos utilizar sirvientes para poder subir esa puntuación. Y acordaros de que podemos tener cartas de bonus, como las que hemos visto antes, que nos pueden dar un +2 para poder hacer este tipo de acciones. Una regla importante que está en las instrucciones es que a la hora de hacer la acción de producción, los costes que empleemos, en este caso la moneda que está aquí, siempre lo vamos a tener que tener antes de poder, antes de ganar lo demás en la acción. Es decir, si vamos a utilizar algo para pagar en la producción, lo tenemos que tener de antemano antes de hacer la acción. No podemos empezar a ganar cosas de un lado, como por ejemplo serían estas monedas, y poderlas utilizar en las siguientes cartas de producción, ya que se supone que ocurre todo de manera simultánea y no se puede ir utilizando los recursos de unas cartas para otros. En la zona del mercado también tenemos 4 acciones disponibles. Todas estas acciones dependen también del número de jugadores, y hay algunas que se van a poder ocultar si jugamos 3 o 2 en lugar de 4. Con 4 jugadores vamos a tener todas disponibles. Como digo, hay 4 acciones. Esta que veis aquí sería para ganar 5 monedas, la siguiente para ganar 5 sirvientes, esta de aquí para avanzar 3 en el track militar y ganar 2 monedas, y esta de aquí para ganar 2 privilegios diferentes. Los privilegios los vamos a explicar ahora. Por último tenemos el Palacio del Consejo, que también tiene un valor 1 para poder realizar la acción, y es una zona donde podemos meter cualquier número de familiares. Esta zona sirve para cambiar el orden de turno, que es el que está aquí colocado. En este caso sería primero el azul y después iría el amarillo. Si vamos aquí, lo que hacemos es ganar un privilegio y una moneda, y nos quedaremos el primero para la siguiente ronda. El siguiente jugador que vaya hará lo mismo, se colocará a su derecha, ganará un privilegio y una moneda, y será el segundo para la siguiente ronda. Los privilegios, aprovechando ya que estamos aquí, para la acción anterior, la del mercado, que había una acción en la que se podían ganar diferentes privilegios, 2 que sean diferentes, son los siguientes que están aquí. O bien una madera y una piedra, o bien 2 sirvientes, o bien 2 monedas, o bien avanzar 2 en el track militar, o bien avanzar 1 en el track de la iglesia. Después de todas las acciones llegaría la fase C, que es la de informar al Vaticano. En las rondas 2, 4 y 6, los jugadores deberían de llegar, en teoría, respectivamente, a los puntos 3, 4 y 5. Es la exigencia del Vaticano para cumplir, entre comillas, con ellos. ¿Qué ocurre? Si al final de cada una de estas rondas, por ejemplo, en este ejemplo que vamos a ver,
al final de la ronda 2, que tendríamos que llegar a 3 puntos y solo el amarillo lo ha hecho, tendríamos varias opciones. La primera, si un jugador no llega al mínimo requerido, que en este caso final de ronda 2 sería puntuación 3, no llega, lo que sucede es que es excomulgado, lo cual quiere decir que el tile para la fase 2, en este sería para la 2, este para la 4, este para la 6, pues esto va a tener este perjuicio para lo que queda de partida. Es decir, tendrá en la acción de producción un -3 en el valor del dado. Y se queda el jugador azul donde está. En el caso del jugador amarillo va a tener dos posibilidades. Una, ganar esos 3 puntos y volver a la casilla 0. O bien, ser excomulgado al igual que ha hecho el jugador azul y quedarse en la casilla donde está para poder avanzar y ganar al final de la partida el mayor número de puntos posible. Al final de la ronda 6, todos los marcadores van a puntuar ya que acabará la partida y se va a contabilizar para la puntuación final. Por último, en la cuarta fase de la ronda, que es la de fin de ronda, haríamos 3 cosas. Limpiar todo el tablero de cartas, lo dejamos vacío. Segundo, recuperamos todos los familiares que estén sobre el tablero. Y por último, lo que haremos es cambiar el orden de turno que tengamos aquí en base a los familiares que haya colocados en esta zona. Siempre de izquierda a derecha, como bien pone en estas flechitas que está aquí, para recordar que va de izquierda a derecha y que será primero, segundo. Los que tengan familiares aquí irán en esa posición y los que no hayan colocado irán bajando sin permutar. Al final de la partida llegará la puntuación final, es decir, cuando termine la sexta ronda tras la fase de fin de ronda, llegará la puntuación final. En primer lugar, puntuaremos los territorios conquistados. En base al número de cartas que tengamos aquí, puntuaremos los puntos que se muestre en la última carta que tape la zona de los territorios. En segundo lugar, por número de cartas azules que tengamos al lado de nuestro tablero. Recordad que eso está mostrado también aquí. Por ejemplo, con 6 cartas podríamos conseguir 21 puntos de victoria. En tercer lugar, los puntos de victoria que nos otorguen las cartas moradas de empresa que tengamos. Los sumamos en este momento. También debemos de sumar los puntos que ganemos dependiendo de dónde estemos en el track militar. Si en el track militar estamos el primero, ganaríamos 5 puntos, y si estamos el segundo, ganaríamos 2 puntos. Y por último, los recursos acumulados, ya sea madera, piedra, monedas y sirvientes. Sumamos todo, lo dividimos entre 5 y nos va a dar los puntos que ganamos. Es decir, por cada 5 recursos de este tipo vamos a ganar un puntillo más. Sumando todo eso obtendremos los puntos finales de la partida. Bueno, pues esto es Lorenzo el Magnífico. Como veis, es un juego bastante sencillo en el cual, aunque tenga un tablero, la mayor parte de él es para colocar las cartas, para colocar el tipo de cartas que hay. Antes de que se me olvide, ya os digo que en Essen va a salir una expansión que mete un 5.º jugador y me imagino que alguna cosilla más. Creo que un tipo de cartas nuevo, o sea, va a haber 5 torres con cartas en vez de 4 y va a salir ya. Pues como veis, Lorenzo el Magnífico es principalmente un juego de cartas en el que básicamente tienes tu tablerito, hay que comprar cartas, extenderlas y que te cuadren, es decir, que te conven lo mejor posible. Además de esto, si mantienes un cierto equilibrio en esas cartas, vas a conseguir bonus de puntos por un lado, por el otro tienes el track militar que te permite también seguir construyendo más terrenos, etcétera, etcétera. O sea, no es un juego quizá en cuanto a profundidad estratégica como puede ser el Tzolk'in, por supuesto, que es el que está por encima, a mi modo de ver, de los demás. No es tampoco un Marco Polo, tampoco lo compararía con él,
quizás se le puede parecer más a Gran Austria Hotel, pero tampoco juega lo suficiente como para afirmarlo así. Yo creo que se han salido un poquito del juego de tablero, por decirlo así, y han ido más a un juego de cartas. Un juego de cartas en el que lo básico, lo principal es eso, es combar las cartas de la mejor manera posible, intentar que te joroben la parte de la iglesia, que te jorobe lo mejor posible la partida, intentar avanzar todo lo que puedas, puntuar en ese track, puntuar también en el militar y por supuesto intentar que te cuadre mucho lo que es la acción de producción y la otra abajo que ahora mismo se me ha ido el nombre. Básicamente es eso, un juego sencillo, pero ¿qué ocurre? Tiene la suficiente enjundia para que lo disfrutes y es muy divertido. Se juega en poco más de una hora. Si lo jugáis a 2, yo creo que en una hora lo hacéis. Como digo, es muy dinámico, muy divertido, así que aunque no sea muy profundo, pero creo que cumple la función de este tipo de juego de alrededor de la hora, 60-80 minutos. Yo lo recomiendo, no sé si se va a quedar en la colección o no, de momento se queda, no sé si a medida que se avancen las partidas se hará muy repetitivo o no. Eso es lo que hay que valorar y lo que tendréis que valorar cada uno. Pero sí que me parece un buen juego, no es excesivamente caro, así que yo creo que es recomendable sobre todo para ese espectro de jugadores que están entre nuevos y no llegan a jugones. Quiero decir, entraría quizá en el rango de familiar seguramente. Bueno, pues esto es todo en cuanto a Lorenzo il Magnifico de DMZ, edición española, que eso siempre es un punto a favor, que el juego esté en español, por supuesto, para poder jugarlo con familia, con niños y con no jugones. Lorenzo el Magnífico, 2-4 jugadores, variante, que lo tengo que decir, variante en solitario que sí que he probado, y funciona bien, es una variante que funciona, echadle un vistazo, y nos vemos con más juegos aquí en Kicking Five. Un saludo, chao.